tema que nos interesa a todos, que es realmente apasionante, y es el tema de la libertad, esa libertad de ser verdaderos hijos de Dios. Y para este tema también tomaremos de nuestro gran santo que nos ha venido educando durante estos últimos días sobre San José María Escrivá de Balaguer. Y lo primero que debemos entonces retener en este momento es cuál es ese sentido de la libertad. Y ese sentido de la libertad siempre debemos comenzarlo con nuestro modelo perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, que tuvo realmente esa libertad de la cual nosotros debemos poseer también. Esa libertad de nuestro Señor que fue inmensa, que fue realmente infinita. Esa libertad que nos llevó a esa entrega por amor, a ese gran holocausto que fue plasmado en la cruz, derramando toda su sangre por amor a nosotros. Y entonces, en cuanto a esa libertad que Dios ha manifestado, debemos nosotros hacernos una pregunta. Y es la pregunta, entonces, nosotros, ¿por qué, Señor, nos permites seguir tus huellas o nos permites también rechazarte? Porque la misma libertad que nuestro Señor Jesucristo tuvo es la libertad que tenemos cada uno de nosotros. Es ese privilegio, es ese regalo que tú y yo tenemos como individuo. Todo, absolutamente todo ser humano lo contiene. Y entonces nosotros decimos, Dios nos ha creado para Él. Pero en ese mismo crear para Él también nos deja la libertad de escogerlo o de rechazarle. Y nosotros debemos, por supuesto, seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo en esa plena y consciente libertad, ¿no? Cuando yo tengo un recto uso de la libertad, siempre mi voluntad estará inclinada hacia un bien. Cuando mi voluntad está inclinada hacia un mal, mi libertad está siendo en realidad una esclavitud. Entonces yo no puedo permitirme ser esclavo de aquello que los demás quieran para mí o aquello que mis inclinaciones o mis pasiones me permiten, porque estaría coartando mi libertad realmente. Aquella libertad que nos debe hacer conscientes de las flaquezas, de ese límite que tenemos como seres humanos después de la caída de nuestros primeros padres. La libertad nos hace reconocer en perfección que nosotros somos débiles, pero siempre también nos hará reconocer que la gracia de Dios sobrepasa toda nuestra naturaleza y lo hace realmente grande y lo hace realmente bello. Y entonces también surge otra pregunta. ¿Qué esperas, Señor, de nosotros? ¿Qué esperas de cada uno de nosotros? ¿Y qué esperas que nosotros cumplamos? Y todas estas preguntas se podrán resumir en ese gran primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿no? Entonces, Cristo, ¿qué nos dice? Él es la verdad y el camino, ¿no? Y cuando nosotros encontramos la verdad, cuando nuestro corazón está inclinado a buscar realmente esa verdad, ahí comienzo entonces yo a encontrar mi verdadera libertad. Porque la libertad es precisamente encontrar la verdad. Y si mismo Cristo nos dijo que Él era la verdad, entonces encontrarlo a Él es encontrarme con la verdadera libertad. La libertad de ser hijos de Dios, ¿no? La verdad más grande que todas las criaturas tenemos es que somos precisamente eso, criaturas. Pero aún más dignidad tenemos cuando sabemos y nos reconocemos el ser hijos de Dios. La Santísima Trinidad tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros y los tiene de manera particular. Te mira con predilección a ti, me mira con predilección a mí, sufre contigo, sonríe contigo. Y es como si estuvieran en un coloquio perfecto. La Santísima Trinidad nos mira con exclusividad. Es decir, yo me puedo sentir realmente que soy hija única de la Santísima Trinidad, porque así es el amor que Dios nos permite experimentar cuando yo libremente decido tenerlo a Él solamente. Entonces, nosotros como esos predilectos del Señor, también reconocemos a ese Padre que es realmente bueno. Todo lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo por medio de las Sagradas Escrituras
nos muestran esa realidad del Padre bondadoso, del Padre que es siempre misericordia, y que durante todo lo que nosotros vemos de la liberación del pueblo de Israel y de todo lo que el mismo Cristo nos plasmó, siempre vemos bondad y benevolencia. Siempre Él quiere darnos aún más, y nosotros debemos corresponder a ese más que yo correspondo con mi libertad, con mi decisión de seguir solamente sus huellas, ¿no? Si yo no reconozco que soy hijo de Dios, no voy a tener realmente esa libertad de la cual Dios quiere que nosotros participemos, porque siempre me voy a ver coaccionado con otras cosas, con mis pasiones, con lo que los demás piden de mí, pero no con lo que Dios realmente quiere para mí. Entonces, la libertad no se basta a sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Todos nosotros necesitamos siempre como una brújula, un norte, algo que seguir, ¿no? Y ese algo que seguir siempre será nuestro Señor Jesucristo, porque Él va delante de nosotros. Nosotros solamente vamos a seguir sus huellas en medio del camino, y es lo único que nosotros haremos, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que su yugo es suave y su carga es ligera, ¿qué quiere decir ese yugo? O sea, nosotros debemos ser conscientes que el yugo en realidad trae en sí mismo una cruz, ¿no? Es un peso que se viene sobre nuestros hombros. Pero Él dice que es mi yugo, es decir, no es el yugo de cada uno de nosotros, es Cristo quien lo ha asumido primero. Entonces nosotros solamente hacemos partícipes de esa pequeña cruz, y así podemos recordar cuando Simón de Cirene no tenía nada que ver con nuestro Señor Jesucristo, pero a Él lo eligieron, la divina providencia lo eligió para que ayudara a nuestro Señor Jesucristo a cargar su cruz. Y muchas veces nosotros también debemos apropiarnos de aquella escena de la pasión y pensar que somos nosotros ese Cirene que va ayudando a llevar la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es quien lleva la cruz más pesada, Él es el quien en realidad carga con el mayor peso. Nosotros solamente ayudamos. Cristo va delante de nosotros cargando con esa cruz, y nosotros solo debemos seguir sus huellas. Ese seguir sus huellas solamente se dará con la plena y entera libertad de sabernos y reconocernos hijos de Dios, ¿no? Cuando nosotros vemos todo lo que pasa en el mundo, ese yugo del diablo, esa carga en realidad se hace muy, muy pesada, porque nosotros no fuimos creados para el mal, nosotros fuimos creados para el bien. Entonces, cuando yo libremente escojo el mal, siempre se me va a hacer más pesado. El yugo de nuestro Señor Jesucristo es siempre más ligero, más llevadero. Pero es una experiencia que no se puede dar ni predicar con palabras, sino con la vivencia de cada uno de nosotros. Al reconocer que siempre vamos a encontrarnos con muchas flaquezas, con muchas debilidades, con muchos inconvenientes en medio del camino. Pero cuando yo me uno con Cristo, experimento aquel yugo llevadero y aquella carga ligera de la cual Dios siempre nos habla. Nosotros también hemos escuchado en el mundo, y todo el tiempo lo escuchamos, ese grito que sale de los confines de la tierra, que siempre grita libertad, libertad y libertad, ¿no? Entonces escuchamos que la libertad de género, la libertad de expresión, la libertad de hacer en realidad lo que cada uno le place. Pero ¿esa en realidad es libertad? Muchas veces los jóvenes siempre dicen que las modas y que las cosas que están ahora, y que yo tengo que ser libre, y que quiero ser auténtico, y en ese buscar esa autenticidad todos terminan siendo iguales, ¿no? El joven que quiere colocarse de pronto un tatuaje, que quiere de pronto vestir una cosa diferente, y dicen que desean ser diferentes, pero terminan siendo exactamente iguales. Entonces no hay una libertad, en realidad se están esclavizando a aquello que el mundo está proponiendo, ¿no? Entonces se hacen partícipes de esa carga que no es propiamente de Dios, sino que es propiamente del diablo, ¿no? Cristo, que en realidad es el camino, nosotros debemos adquirir ese grito de libertad,
ese grito de libertad que nace desde el amor, no desde esa esclavitud que el mundo plantea. Entonces uno se pregunta, ¿no? 3 preguntas pueden surgir en este momento. Señor, ¿para qué nos has dado este poder? ¿Para qué nos dejas la posibilidad de escogerte o rechazarte, ¿no? Y Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces ese Señor, ¿qué quieres que haga? Le encontraremos esa respuesta, lo decía anteriormente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas las fuerzas, y solo a Él servirás, ¿no? Entonces ese solo a Él servirás, ¿cómo nosotros lo debemos entender? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que Dios quiere para mí. Entonces lo podemos ver con claridad, ¿no? Esa libertad auténtica es cuando se ejercita en el servicio de la verdad, en esa búsqueda de Cristo que tanto nos ama y que también debemos corresponderle a ese amor, ¿no? Ese buscar ese amor que es infinito, ese amor del cual se satisface por completo el alma y el corazón, ¿no? Ese aumentar ese gozo cada día en nuestra alma e encontrar lo que tanto el hombre anhela, que es la verdadera felicidad, ¿no? Entonces ese es el grito que nosotros debemos dar, el grito de ser hijos de Dios y de encontrar nuestra libertad desde el amor que Cristo nos ha demostrado en la cruz por cada uno de nosotros, ¿no? Ahí está la verdadera libertad. Entonces la voluntad siempre persigue un bien, pero después de que se ha dado cuenta cuál es el mal opuesto, ¿no? Entonces en ese momento en que yo soy consciente que voluntariamente me he dado cuenta de ese mal, entonces yo quiero comenzar a perseguir el bien, que va a ser contrario a ese mal. Entonces en ese buscar ese bien que yo intento encontrar, ahí comienzo a hallar la verdadera libertad. El grado más alto de dignidad que tiene el hombre es precisamente que él puede escoger. Nadie escoge por ti, nadie, absolutamente nadie escoge por ti. Eres libre y eres libre porque Dios lo quiso. Entonces eres libre de decidir hacer el bien o hacer el mal. Ni tus padres, ni tus profesores, ni tus amigos, ni el mundo puede elegir por ti. Solamente tú eliges, solamente tú escoges el camino. Nadie va a estar junto a ti todo el tiempo diciéndote qué debes hacer. Eres tú libre de escoger. Pero siempre debemos optar por esa libertad que nos inclina al bien y no hacernos esclavos de aquellas cosas que nos plantea en sí mismo el mundo. Por eso les recuerdo, es el grado más alto de dignidad que puede llegar a tener el hombre. Y es precisamente esa libertad que no nos dan nuestros padres ni nuestra carne, sino que nos la ha dado el mismo Dios en espíritu y en verdad, desde el mismo momento en que te pensó para crearte. En ese mismo momento también te plasmó la libertad que todos tenemos y de la cual todos contamos, ¿no? Cuando nosotros somos pequeños, nos bautizaron, bueno, en la gran mayoría de los casos, nos bautizan muy pequeños y nos dan ese gran regalo de la fe. Pero no quiere decir que esto cohíba en sí mismo la libertad, ¿no? Sino que nos plantean ese primer camino, ese primer momento de ir siempre hacia el bien, ¿no? Pero crecemos, entonces yo libremente decido si quiero cultivar mi fe, si quiero cultivar ese regalo de saberme hija de Dios, o si quiero encaminarme hacia otra cosa diferente. Por eso yo tengo que esforzarme por renovar todos los días esa fe, por renovar todos los días aquellos compromisos que adquirí desde el mismo bautismo, ¿no? Que sabemos que cuando nos bautizamos y aquellos que por gracia de Dios hemos renovado nuestros compromisos, renunciamos voluntariamente a todas las esclavitudes que el diablo nos quiera plasmar, nos quiera implantar en nuestro corazón. Es diferente que nuestra alma esté inclinada, porque todos tenemos una inclinación hacia el mal por la concupiscencia, ¿no? Aquello que nos han dejado nuestros primeros padres con la caída del pecado original. Pero es diferente que tu alma tenga esa inclinación, y muy diferente es que tú voluntariamente decidas ir tras esa inclinación, ¿no? Eso no sería libertad, sino sería simplemente rendirse
ante las pasiones y rendirse ante la concupiscencia. Entonces todo cristiano, verdadero cristiano, tiene que seguir a Cristo. Y seguirlo a Él implica todo sufrimiento, implica toda cruz, ¿no? Pero seguirlo sin condiciones, porque muchas veces queremos seguir a Cristo, pero bajo nuestras condiciones, ¿no? Como que hago tu voluntad según la mía. Muchas veces podemos pensar eso, o incluso decimos eso. Cuando yo digo, yo quiero ir a misa, pero solamente voy a ir los domingos. A mí no me pidan que recen porque solamente voy a rezar tal cosa, y coloco condiciones, ¿no? O sea, yo voy muchas veces al confesionario si veo esa vida de virtud en el sacerdote, y comienzo a colocar condiciones al mismo Dios, a Dios que es tu creador. No podemos colocarle condiciones porque es Él en realidad quien nos está planteando el camino. Entonces, ser un verdadero cristiano, seguir a Cristo sin condiciones, sin ninguna condición, que sea Él en realidad quien ponga las condiciones, porque Él debe ser nuestra brújula. No puedo dejar que mi libertad se desborde por cualquier camino, sino dejar que Él me guíe, ¿no? Y estar dispuesto a resistir todo tipo de tribulación, todo tipo de tentación que sé que realmente se me va a presentar. Otro punto que debemos tener en cuenta es la libertad y la entrega. Muchas veces estos dos términos parece que se contradicen, pero en realidad no se contradicen, todo lo contrario. La libertad y la entrega son dos palabras que se complementan, son dos acciones que se hacen como una sola. Y esto en bien del amor, en bien de buscar siempre lo mejor, lo más perfecto, lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros, ¿no? Dios es muy celoso, y porque es un Padre perfecto, y todos los padres que se desbordan de amor por sus hijos siempre tienen un celo particular por cada uno de ellos. Y Dios es Padre ante todo, ¿no? Y entonces ese Padre es muy celoso con cada uno de sus hijos, con cada una de las almas, ¿no? Entonces no podemos nosotros entregarnos de manera mediocre y con condiciones a nuestro Señor, porque Dios espera una entrega que sea total, espera un corazón que sea totalmente indiviso. No quiere decir esto que yo deje de amar a mi mamá, que yo deje de amar a mi papá, que yo deje de amar a mis hermanos, a mi prójimo. No, todo lo contrario. Cuando yo tengo un corazón indiviso y solamente puesto en Dios, los puedo amar perfectamente, porque me estoy haciendo partícipe del amor que es el mismo Dios. Entonces, de ese corazón que solo está puesto en Dios, comienzo a derramar todo el amor hacia los demás, ¿no? Entonces, decir que servimos a Dios, que servimos a Cristo, que seguimos a Cristo, y que no hay dolor en ese seguimiento, que no hay sufrimiento en ese seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo, sería negar a Dios. Porque todas las vocaciones, sin excepción alguna, traen en sí mismo sufrimiento y traen en sí mismo dolor. ¿Por qué? Porque nosotros debemos aspirar a la santidad. Y la santidad en sí mismo es hacernos partícipes de la redención que el mismo Dios quiere, que el mismo Dios propuso, y fue en la cruz. Entonces, como todas las vocaciones están llamadas a la santidad, y la santidad es en sí misma la gran vocación a la cual todos debemos apuntar, no puedo negar que todas las vocaciones van a tener en sí mismo contradicciones, dolores, sufrimientos, ¿no? Por eso sería decir que seguir a Cristo es solamente felicidad, sería negarlo en sí mismo, sería negar a Cristo en la cruz, porque Cristo no murió realmente con una gran sonrisa como muchas veces lo pueden plasmar o lo pueden desdibujar. No, Cristo murió en la cruz feliz, dichoso en su corazón de haber dado la vida y habernos dado la redención, y eso mismo nosotros debemos seguir, ¿no? Un alma que está realmente enamorada de Dios puede comprender esto, que al principio de su camino todo esto serán contradicciones y se encontrará con ese dolor que es palpable, pero que prontamente descubrirá que es más el gozo y esa tranquilidad de saber que corresponde a ese gran amor que el mismo Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, cuando encontramos
esa alma que está enamorada de Dios, que esa alma se ha fijado en ese dolor, pero que lo ha dejado por debajo para que realmente llegue a experimentar que esa carga de nuestro Señor Jesucristo es ligera, que ese yugo es realmente suave, ¿no? Entonces no podemos nosotros tener una rebelión mezquina para con nuestro Señor Jesucristo, para con nuestro Dios que es Padre, sino siempre dar esa correspondencia de amor, ¿no? Porque todos gritamos libertad, libertad, pero no sabemos darle ese buen uso a la libertad. Entonces, en no saber dar ese buen uso a la libertad, nos convertimos más bien la libertad en un ídolo. Algo que yo quiero alcanzar, pero que nunca alcanzo, porque no sé cómo alcanzarlo, porque he direccionado mis pasos hacia otro camino. Entonces no encuentro la verdadera libertad de saberme hijo de Dios. Entonces cuando yo sé y me reconozco como hijo de Dios, puedo encontrar esa verdadera riqueza que solamente de Dios proviene. Encontrar entonces esta verdadera libertad sin ser egoísta, sin ser pusilánime, sino simplemente con un corazón abandonado en nuestro Señor Jesucristo, entonces podemos hallar la verdadera felicidad, ¿no? La libertad comienza a ser estéril, comienza a tener malos frutos, o en realidad no tiene frutos, cuando no encuentro una plena libertad, cuando soy egoísta, cuando soy soberbio, cuando soy soberbia, ¿no? Y solamente me concentro en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, sin pensar en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, tarde o temprano nos veremos como marionetas, así, sencillamente, que nos manejan los demás. Nos manejan los medios de comunicación, nos manejan nuestros amigos, nos manejan nuestros padres, nos manejan nuestras pasiones, porque muchas veces se ven las almas muy inclinadas a aquello que le pide la pasión, pero no lo que le deja ver claramente la razón. Entonces no podemos nosotros ser esas marionetas guiados simplemente por las pasiones, sino ir contracorriente, porque nadie coacciona la decisión de nadie. Somos libres. Si yo simplemente decido tener este camino, nadie tiene por qué ir contrario a aquella decisión que tú has tomado. Entonces, esa libertad sería simplemente ilusoria, aquella ilusión que tú crees que es libertad, pero que en realidad estás viviendo como una marioneta, porque los demás te están diciendo que tienes que hacer, ¿no? Entonces, lejos de reconocer aquello, ¿no? Debemos siempre reconocer la gran verdad, ¿sí? No debemos ser simplemente como ese plástico que moldean según las cualidades y según las necesidades que quiere cada uno, no, sino ser simplemente ese molde perfecto que Dios quiso para mí y dejarme guiar simplemente por eso, ¿no? Entonces, como la parábola de los talentos, que el amo entrega 10 talentos a uno, 5 talentos a otro y entrega 1 talento a otro y se va. Entonces los dos primeros deciden fructificar aquel talento de cual su amo le había dado. ¿Y el otro qué hace? Aquel que tiene solamente 1 talento, ¿qué hace? Tiene miedo, tiene temor y va y lo entierra. Enterrar el talento no es dar frutos. Enterrar el talento es tener realmente un temor muy contrario a la libertad, porque la libertad de los otros dos les inspiró a dar fruto en esos talentos que el mismo amo les había otorgado. En cambio, este tuvo mucho temor y fue y lo enterró. Y muchas veces pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Todos, absolutamente todos, tenemos dones, porque somos perfectos. Lo dice Génesis 1:27, que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y si nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios es perfecto, no tiene nada en sí mismo de malo. Y si nosotros somos imagen de Dios, somos realmente perfectos. Contamos con muchísimos dones, pero la libertad nos hará encontrar la perfección de esos dones de los cuales Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces no podemos ser como aquel siervo de la parábola que entierra el talento y no fructifica. Tenemos ese talento de la libertad, pero ese talento de la libertad yo decido, sí,
tomarlo por un buen camino o tomarlo por un mal camino. La libertad de hijo de Dios o el libertinaje que me plantea el mundo, ¿no? Nada más falso que pensar realmente que la libertad está opuesto a la entrega, porque lo que decía, ¿no? Se complementan. He elegido, ¿no? La medida de el amor se da por la entrega, y esto lo podemos ver con claridad cuando una madre nace su pequeño y se entrega por completo, libremente. Ella ha escogido tener a su bebé. Nadie le ha obligado, pero en esa libertad le implica a ella misma esa entrega de tener que levantarse a medianoche, de tener que cuidarle, de tener que amamantarle, de no saber muchas veces lo que su pequeño está pasando, porque solo entiende un balbuceo, pero no comprende en realidad si está enfermo, si tiene hambre, si tiene frío. Pero ella libremente ha decidido entregarse a ese bebé. Entonces lo mismo pasa, nosotros libremente decidimos entregarnos a Cristo. La entrega en sí misma es libertad, pero nosotros debemos entregarnos no simplemente por seguir a algo, seguir a alguien, sino por amor. Esa entrega debe ser por amor, igual que la madre que se entrega a su hijo por amor. Y no le importa absolutamente nada lo que pase con ella, porque sabe que cada sacrificio lo está ofreciendo por su bebé y se complace, se apasiona en cada cosa que está haciendo por su hijo. Lo mismo debe pasar con cada uno de nosotros. Todas las cosas que Dios nos permite experimentar en la vida siempre serán un pequeñito reflejo de lo que nosotros podemos imaginar que pasa con Dios Padre. Entonces, esa misma entrega que nosotros podemos ver plasmada en las madres, también nosotros debemos plasmarlo en la vida real hacia nosotros. Es decir, yo me entrego por amor a Dios, y en esa entrega de amor a Dios voy a encontrar mi plena felicidad, ¿no? Cuando amamos así con toda el alma, no quiere decir que la libertad desaparezca, no, todo lo contrario, se perfecciona, porque en realidad encuentro ese culmen, esa plenitud de saberme hijo de Dios. Y ya el mundo me parece pequeño, porque yo solo quiero amar y yo solo quiero corresponder, y en esa correspondencia de amor voy a desear que todos los hombres comiencen a experimentar esa alegría de sentirse hijo de Dios, y quiero desbordarme de amor y desbordarme en palabras, en acciones, en obras, para que siempre se conozca ese gran amor de nuestro Señor Jesucristo dado a cada uno de nosotros, ¿no? La soberbia nos ata, el amor nos libera. Entonces ahora viene otro tema que es así como un poquito interesante, ¿no? La libertad de la conciencia. ¿Qué es la conciencia y qué es la libertad realmente de esa conciencia, no? La libertad no es un peligro ni se contradice contra la fe, no, todo lo contrario, ¿no? Si nosotros no encaminamos la libertad hacia un bien, comienzo a vivir lo que yo les decía antes, ese es libertinaje, ¿no? Esa libertad que no tiene un fin, que no tiene una brújula, sino simplemente un vivir día a día. Nunca sé para qué voy a lograr algo, ¿no? Y pasa con muchos jóvenes que salen del colegio y uno les pregunta, ¿has pensado qué hacer con tu vida? No, nunca se han planteado eso. Ahora veamos la libertad de conciencias, ¿no? La libertad no es un peligro para la fe. La libertad en sí mismo, sin un fin, entonces se convierte en un libertinaje, ¿no? Ese norte que nosotros siempre debemos comprender y debemos entender. Seguir a Cristo, que es nuestra brújula, seguir a Cristo, que es el camino, es lo que nos va a guiar a tener esa verdadera libertad de hijos de Dios. La libertad de la conciencia. La libertad de la conciencia no es en sí mismo un peligro para la fe, no, todo lo contrario. La libertad de conciencia siempre me va a inclinar hacia un recto uso de la fe y va a aumentar en realidad la fe y todo lo que pasa con todos los sacramentos y todo lo que la Iglesia siempre nos enseña, ¿no? La libertad sin un fin en sí mismo implica un libertinaje. Entonces la libertad de conciencia no quiere decir que yo rechace a Dios, no, nada que ver con eso, ¿no? Podríamos oponernos, si es verdad, porque Dios nos hace libres,
Entonces yo puedo elegir por Él o elegir sin Él, y no habría ningún problema, porque es la libertad que el mismo Dios nos ha planteado. Pero no quiere ello el Señor, sino que el Señor desea que nosotros realmente seamos felices, ¿no? Amarás al Señor tu Dios. ¿Dónde quedaría entonces esto, ese primer mandamiento? Que los mandamientos no se deben plasmar y no debemos entenderlo como una obligación y como algo que quita la libertad, sino realmente son ese norte. Las leyes de nuestro Señor son ese camino, esa guía que nos va a llevar hacia la verdadera felicidad. Amarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿dónde quedaría esto si yo rechazo a Dios, no? A nadie le es lícito impedir el culto de la fe. No pueden coartarnos sobre qué fe yo tengo que profesar, y mucho menos alguien que me puede venir a decir o a vender un producto diferente sobre la fe y en realidad no la vive. Yo tengo que vivir la fe para poder darla. Si yo no amo, yo no voy a poder predicar sobre el amor. Si yo no me entrego, yo no voy a poder dar entrega a los demás. Y lo mismo pasa, pero en esa libertad yo siempre voy a elegir, ¿no? Hacia el bien o hacia el mal. Nadie tiene derecho de impedir tus decisiones, solamente tú. Y la Iglesia siempre ha defendido esto. La Iglesia siempre nos ha dejado que nosotros optemos por un sí o por un no. Siempre nos ha hecho muy libres. Y de hecho por eso también podemos ver que hay mucha libertad de culto, y nuestra Madre, la Iglesia, nunca pone la mano sobre eso para obligar a alguien a hacer tal cosa, no. Siempre la libertad, porque nuestra Madre Iglesia siempre es maestra, también es madre, y siempre ella sigue todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Si quieres venir en pos de mí, pero no obliga en ningún momento a nadie, ni condiciona nada, ¿no? Entonces nosotros debemos dar infinitas gracias a Dios por aquel don de esa libertad que nos sumerge en su amor, que nos muestra esa predilección que tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Libremente Él desea que nosotros le sirvamos. Por eso mismo nos ha dejado aquella libertad, porque nosotros, al ser criaturas de Dios, Él bien podría obligarnos, o nos hubiese obligado desde la creación, a que le sirviéramos. Pero Él no quiso que nosotros nos sintiéramos obligados, sino que en la libertad que Él nos dio, nosotros lo escogiéramos por correspondencia de amor solamente a Él. Entonces ahí comenzamos a experimentar el sentirnos verdaderos hijos de Dios. Ahí somos realmente hijos de Dios. Entonces Él prefiere hijos que esclavos. Esclavos es lo que tiene el demonio y hijos es lo que desea Dios, ¿no? Entonces lo vemos en San Juan cuando nos dice que ya no llamo siervos, sino a vosotros los llamo amigos. Siervos es estar sometidos a aquellas cosas por obligación, pero Dios ahora nos invita a esa esclavitud del amor, esa esclavitud que nosotros libremente optamos por Él, ¿no? Por eso nosotros siempre el ser humano busca en sí mismo la paz, busca en sí mismo la alegría. Pero esa alegría yo voy a encontrarla solamente en reconocerme y saberme hijo de Dios. Y con la libertad que yo escojo solamente hacia Él, entonces me siento realmente el hijo de Dios. Decirle que no a Dios es rechazar directamente la felicidad. Es decir, yo no quiero ser feliz. Yo opto solamente por mi propia libertad, que en realidad vendría siendo un libertinaje, ¿no? Absolutamente todo lo que nosotros conocemos siempre ha sido creado con un fin, y ese fin va a darle plenitud a las cosas, ¿no? Es decir, si una motocicleta fue creada para transportar solamente a 2 personas, no va a cumplir su fin si comienza a transportar a 4, porque no tiene primero la capacidad, porque no fue creada para eso. Y exactamente va a pasar lo mismo con nosotros. Nosotros fuimos creados con un fin. ¿Cuál es ese fin? Amar, servir, reverenciar a Dios. Pero Dios nos ha dado la libertad. La motocicleta no tiene libertad, porque soy yo quien decido qué hacer con ella.
pero yo sí tengo libertad. Entonces en esa libertad yo escojo mi fin, no me desvirtúo, sino escojo el fin al que Dios me ha llamado: servirle, amarle, adorarle por toda la eternidad. Nosotros, los seres humanos, somos seres racionales. Entonces cuando yo uso mi razón, ¿sí? y no me dejo guiar por otra cosa, entonces comienzo a desbocarme y a andar por ese camino que Dios quiere, que es encontrar la verdadera libertad. Pero si yo neciamente escojo otra cosa y me dejo guiar por las pasiones, por mi familia, por las malas influencias o los malos amigos que yo puedo encontrar, entonces no obtengo realmente esa libertad y no estoy siendo para lo que fui creada. ¿Por qué? Porque mi razón está siendo nublada por las pasiones o por otras cosas que son diferentes a lo que Dios ha pedido para mí, ¿no? Entonces debemos siempre acudir a ese fin para el cual nosotros hemos sido creados, que es amar. Entonces ya no voy a ser esclavo, porque muchas veces, y nosotros lo podemos realmente ver en el mundo, se vuelven esclavos, las personas se vuelven esclavas del dinero, de las pasiones, de la soberbia, de tener un puesto más, de vivir solamente pensando en sí mismo, en tener, en todas esas cosas que nosotros vemos en el mundo. Se vuelven esclavos y nunca son felices. La diferencia entre ellos y nosotros es lo que hay en nuestro corazón, y es esa felicidad y esa paz, porque nosotros también luchamos con pasión, tenemos también inconvenientes, también tenemos problemas, también tenemos alegrías, pero la diferencia está en cómo yo sé asumir, porque yo libremente he decidido optar por Dios. Entonces en esa decisión de haber optado por Dios, yo puedo encontrar la felicidad, la paz, la alegría que solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Vivimos exactamente lo mismo con las otras personas, pero la diferencia está en que siempre hay una alegría que es verdadera, la alegría que brota solamente de la cruz. Debemos ser finalmente responsables ante Dios nuestro Señor, porque el cuarto mandamiento, Éxodo 20:12, que nos grabando. El último tema y el último punto que nosotros debemos recalcar es que debemos ser responsables ante Dios. ¿Qué quiere decir esta responsabilidad? Dios es Padre, y el cuarto mandamiento, del cual la ley que Él nos ha plasmado para poder seguir su camino con libertad y con rectitud, nos dice el deber que nosotros debemos tener para con los padres, ¿no? El ser respetuosos, el amarlos, el siempre acompañarlos, porque este es el único mandamiento que trae en sí mismo una promesa, porque lo dice, ¿no? El respetar a padre y madre para que tus años sean prolongados. Éxodo 20:12 lo dice. Entonces, si nosotros queremos llegar a esa plenitud, esa vejez que no solamente se plasma aquí en la tierra, sino en la vida eterna, debemos respetar a Dios y amarlo con todo nuestro corazón, porque Él es en realidad el único camino, ¿no? Es una correspondencia a todo lo que Él nos da. Si Él todos los días nos da algo, ¿por qué yo no puedo corresponder libremente a ese amor que Él mismo nos ha dado, ¿no? Entonces yo debo tener muy presente que esa correspondencia solamente debe ser hacia Él, nuestro Señor. Nuestro Señor Jesucristo, siempre que hablaba de esa libertad y siempre que nos invitaba a seguirlo, lo hacía de una forma muy suave, ¿no? Aquel joven rico que se fue entristecido después de que Él le dijo: conozco los mandamientos, yo quiero seguirte. Y el Señor, ¿qué le dice? Vende todo y sígueme. Había algo en su corazón que le impedía ese seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, porque no estaba solamente Dios en su corazón. Y es lo que muchas veces nos pasa cuando libremente decido ese otro camino que es diferente a nuestro Señor Jesucristo, a Dios. Entonces yo me hago esclavo de mis propias pasiones, de mis propias conveniencias y de mis propios juicios, ¿no? Quien guarda su vida para sí, la pierde, pero quien
la guarda para Cristo, la gana. Entonces no quiere decir esto que yo estoy coartando mi libertad, sino que se la estoy entregando a Él. He decidido que mi brújula sea Cristo y quiero que Él siga siendo Cristo. Entonces dejo mi vida a un lado, aquella vida que es temporal, por seguir esa vida eterna que es el mismo Dios, ¿no? Y finalmente termino con esta cita bíblica, Gálatas 5, del 13 al 15. Y dice: vosotros, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, pero cuidado con tomar la libertad por pretexto para servir la carne. Antes, serviros unos a otros por caridad, porque toda la ley se resume en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por si mutuamente os mordéis y os devoráis, mirad que no acabéis con unos con otros. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos dice San Pablo en realidad en este versículo? Que nosotros debemos ser esclavos los unos de los otros. Esa libertad de entregarme a Dios en el prójimo, de ver a Cristo en mi hermano. También lo dice San Juan, que nosotros seríamos unos mentirosos si decimos que amamos a Dios y no amamos al prójimo, ¿no? Y la libertad como en sí misma implica una entrega, implica amar. Entonces cuando yo amo por completo a mi prójimo, a mis hermanos, estoy siendo realmente libre. Me siento feliz y quiero darlo a conocer a todo el mundo, pero a conocerlo no con palabras, sino con obras, mostrando el amor de Cristo y que Cristo vive en mí a través de todo lo que yo hago. Y comenzando siempre, así como nos lo enseñan todos los santos, desde la oración. Entonces pidámosle a Nuestra Señora y a San José María Escrivá, que nos ha enseñado esta lección, que sean ellos los que nos enseñen a tener esa libertad de espíritu, esa libertad de sentirnos y experimentar el amor de Dios Padre en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Nos ponemos frente a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, vivo y real, en esa pequeña hostia que nos permite ver. Le pedimos a nuestra Madre Santísima que venga y se haga partícipe de esta adoración, que sea ella quien nos comparta sus sentimientos, sus pensamientos, sus meditaciones y todo lo que ella guardaba en su corazón, para que nosotros podamos también participar de ellos. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, te pedimos que bendigas todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestro corazón, para que en este tiempo de adoración y meditación podamos sacar el mayor fruto posible, aquel fruto del cual Dios nos quiere proveer. Te pedimos, Madre del Cielo, que nos concedas la gracia de aceptar las gracias de nuestro Señor. Te entregamos todo lo que somos, todo por cuanto tenemos, y te pedimos que en este tiempo de adoración sea siempre para la mayor gloria de Dios y la santificación de las almas. Concédenos la gracia, Señor, que te pedimos en este día, y es poder reconocer y aceptar la verdadera libertad de ser hijos de Dios. Que nos concedas la gracia de poder pisar las huellas que tú mismo emprendiste. Que nosotros podamos ser ya no siervos, sino esos amigos tuyos, esos hijos tuyos que comprenden esa dignidad
de la cual tú nos has hecho partícipes desde la redención del mundo, cuando fuiste muerto en cruz. Te pedimos que todas nuestras acciones y operaciones sean siempre encomendadas para la gloria de Dios. Para este tiempo de meditación vamos a contemplar del Evangelio de San Juan, el capítulo 15, y todo lo que Él conserva y todo lo que Él lleva, y lo desglosaremos y lo haremos partícipe en nuestra vida. Todo lo que es la libertad y cuánto yo he hecho con ese don tan grande que tengo de ser hijo e hija de Dios, y cómo yo he dado la libertad, si la he dado bien o si la he dado mal. Dice el Evangelio de San Juan: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Él corta todo sarmiento que en mí no da fruto y limpia todo el que da fruto para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he dicho. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, tampoco vosotros podréis si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no me permanece en mí, es cortado y se seca, lo mismo que los sarmientos, luego lo recogen y lo echan al fuego para que arda. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. Cada uno de nosotros somos y hacemos parte de esa vid verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera, nos dice al principio. Y encontrar la verdad es encontrar la verdadera libertad. Encontrar esa verdad que solamente Cristo nos puede dar. Cuando nosotros optamos por otro camino, somos aquellos frutos que son secos. Somos aquella vid que decide secarse y apartarse de su viñador. Es una opción libre. Podemos nosotros escoger si queremos permanecer dentro de la viña del Señor o si alejándonos de Él somos cortados, somos secos y no damos el fruto del cual Dios quiere que demos, que será siempre primero su gloria y siempre la salvación de las almas. Para este primer punto de meditación vamos a darle primero infinitas gracias a Dios por ese don tan inmerecido de la libertad. Y vamos a pensar durante toda nuestra vida cuántas veces hemos equivocado nuestros pasos y no hemos seguido a nuestro Señor, alejándonos de aquella vid verdadera. Démosle gracias primero para luego poder meditar cuántas veces le hemos faltado y no hemos seguido sus pasos.
Continúa el Evangelio de San Juan. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Nos lo está diciendo, Él desea siempre la gloria de Dios Padre. Y no hay mejor forma de darle gloria a Dios que amándolo con un sincero corazón, que entregándonos por completo. Ese es el gran fruto que nosotros debemos dar y que Dios espera que demos. Que seáis mis discípulos, lo dice Cristo. Ser discípulo de nuestro Señor es imitarle a Él, amarlo a Él, seguirle a Él. Dice, como mi Padre me amó, yo también os he amado, permaneced en mi amor. Cristo siempre nos invita con mucha dulzura el poder estar bajo su regazo. Siempre que podamos experimentar ese amor de Dios, ese amor que es puro, ese amor que es real. Dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Nos pide que guardemos los mandamientos. Y los mandamientos no como ese precepto, ese yugo que nos quita la libertad, sino todo lo contrario, que nos hace realmente libres. Porque la libertad comienza el sabernos hijos de Dios. Todo por cuanto ha sido creado siempre tiene un fin. Y el alma siempre descansará y encontrará la plenitud cuando haya realmente ese fin. Cuando encuentra ese fin y lo pone al servicio de nuestro Señor. Y el fin de todo ser humano es amar, servir y reverenciar a nuestro Señor. Para eso fueron creados los mandamientos. No por un yugo, sino por la misma libertad que el hombre merece y de la cual Dios nos quería participar. Por eso dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como Él guardó los mandamientos del Padre y permanece en el amor del Padre, también quiere que nosotros guardemos los mandamientos y permanezcamos en ese amor infinito. Meditemos entonces este segundo punto del cumplimiento de los mandamientos. No un cumplir por obligación, sino un cumplir por amor, por encontrar la verdadera libertad de ser hijos de Dios. Pensemos cuántas veces hemos aceptado esos mandamientos como obligación o como amor. Si yo quiero corresponder a aquello que Dios me pide por el simplemente hecho de amarlo, o si solo cumplo los mandamientos como una obligación.
Continúa el Evangelio de San Juan. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo nunca sabe lo que suele hacer su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo el que ha oído a mi Padre, os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, más bien os he elegido yo a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto sea duradero, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo conceda. Y lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Jesucristo quiere ahora plasmarnos una nueva forma de cumplir los mandamientos que se resume en el amor. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Cristo se hizo hombre. Él, siendo divino, quiso adquirir nuestra naturaleza, hacerse partícipe de nuestra naturaleza y experimentar todo por cuanto el hombre ha experimentado. Y este mandamiento que nuestro Señor nos plantea resume todos los mandamientos anteriores, porque quien ama realmente a Dios nunca querrá hacerle daño, siempre querrá porque quien ama realmente a Dios siempre deseará cumplir todo por cuanto Él pide. Y Él quiere que nosotros seamos felices, y encontrar el amor es encontrar la felicidad. Lo veíamos en el punto pasado, que nosotros compartimos ese mismo gozo de Cristo, porque Cristo también cumplió los mandamientos de su Padre. Él ya no quiere llamarnos simplemente siervos, sino todo por cuanto Él sabe, todo por cuanto Él tiene, que es su mismo amor, quiere que nosotros también seamos partícipes de ello. Por eso nos entra a esa relación más íntima de ser sus amigos. Pero somos sus amigos haciendo lo que Él nos pide. La libertad implica siempre una entrega, pero entregarnos a Cristo es entregarnos sin condiciones. No podemos condicionar a quien nos ha creado, porque Él más que nadie sabe para qué fuimos creados. Entonces, en esa relación de amistad nosotros debemos procurar siempre que nuestra correspondencia sea también el amor. No hemos elegido nosotros, Él nos ha elegido a nosotros, conociendo todo por cuanto somos, todas las imperfecciones, todas las pequeñeces, cuántas veces le hemos faltado. En el punto de meditación anterior que veíamos las veces que libremente he faltado a los mandamientos, pero aún así, conociendo Dios, esa condición de criatura, esa condición de inclinados al pecado, Él nos elige. Y la elección siempre implica una libertad. Esa libertad de entrega. Él se entregó primero por mí, por mi amor, de manera individual. Y esto lo ha hecho para que nosotros demos frutos, frutos de vida eterna. Y ese fruto que debe ser siempre
y ese fruto que no debe solo permanecer y morir en mí, sino que debo darlo a los demás. Repite de nuevo: lo que os mando es que os améis los unos a los otros, que nos amemos, pero con el amor que Él nos amó. No hay amor más grande que entregar la vida por sus amigos. Entregar. Libertad y entrega siempre irán entonces de la mano. Él se ha entregado primero por nosotros y desea que nosotros amemos a los hermanos y nos entreguemos de igual forma a ellos. Pidámosle para este tercer punto esa gracia especial de poder amar como Él ha amado, de poder cumplir aquel mandamiento que Él desea, de entregarnos por completo a Él, sin reservas, de sentir, experimentar ese ser amigos de Dios y sabernos aquello que Él nos ha elegido, con nuestra pequeñez, con nuestras incapacidades. Él decidió amarme, Él decidió elegirme. Vamos terminando este tiempo de meditación. Vamos a examinarnos cómo estuvo este rato de adoración frente a nuestro Señor, frente a ese Jesús sacramentado que por libertad y por entrega se ha quedado en esa pequeña hostia para darse a cada uno de forma particular. Pidámosle cuentas a nuestra conciencia. Miremos si hemos estado en esa presencia eucarística
si en verdad nos hemos concentrado a amarlo, si hemos seguido los puntos y la meditación propuestos, meditemos también si hemos alcanzado la gracia. Si después de este tiempo cortito de meditación he experimentado esa libertad de ser hijo de Dios. Si en realidad me he sentido amado por Dios. Si he sido consciente que Él me ha elegido, no que yo lo elegí a Él. También miremos si hemos sido negligentes, si nos hemos quedado dormidos voluntariamente, si he consentido distracciones o tentaciones sobre mi imaginación. Y pidámosle la gracia a Dios de una verdadera enmienda. Le damos gracias a Nuestra Señora por este tiempo de adoración que nos ha regalado y le pedimos que sea ella quien guarde todos los frutos dentro de su corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado.